Silencio. ¿Cómo se nota que vas en el punto, Me estoy leyendo las preguntas porque no me acuerdo, tío. O sea, si es que... Vale, ya estamos. No pasa nada. Ay. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, daros las gracias por seguir con nosotros una semana después. Esta es nuestra segunda charla previa a nuestro congreso en octubre y es básicamente una charla, y el nombre ya lo dice, charlando con representantes. La idea es un poco que conozcáis la experiencia de 4 representantes estudiantiles que han pasado parte de su vida en el CET, algunos como junta, otros como congresistas, con experiencia en sus delegaciones, consejos, y un poco que sepáis la experiencia que tienen, cómo se han afrontado distintos retos de la representación estudiantil y consejos que os puedan dar o cómo les ha ayudado la representación estudiantil en su vida, ¿vale? Entonces, por presentároslos un poco, para que luego ellos mismos pues ya se describan de mejor manera, tenemos con nosotros a Alejandro Gascón Bononaz, expresidente del CET y socio de honor. Muy buenas tardes. A Daniel Martín Cuestamendia, excongresista del CET y en su momento expresidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Dani. Mónica Ortega Redondo, expresidenta del CET y actual socio de honor del mismo. Hola, Moni. Y por último, Eva Castauría, expresidenta del CET, delegada de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá y actual secretaria del Consejo de Estudiantes de la misma. Hola, Eva. Buenas. La idea es que un poco nos contéis brevemente qué estáis haciendo actualmente, un poco vuestra trayectoria en la representación estudiantil, y que nos digáis mejor que nadie, sois vosotros quienes podéis describir un poco vuestra etapa como representante. Así que sentíos libres, que empiece quien quiera y vamos viendo. Ale, están presentando a ti primero. Por orden alfabético. Bueno, yo ahora mismo estoy, yo salí de la universidad hace ya unos años, yo estudié la carrera, después estudié el máster en la Universidad Politécnica de Valencia y eso, terminé ahora ya pues 3 o 4 años y desde entonces me he dedicado a trabajar. O sea, estuve primero unos años en Madrid trabajando en startups y ahora estoy viviendo en Dublín trabajando en Amazon. Y como representante, pues, o sea, yo tuve, o sea, sobre todo carrera enfocada en el ámbito sectorial, o sea, estuve un par de años de delegado de mi escuela, pero después sí que estuve un año como vocal en el CET, después estuve 2 años como presidente y después siempre que he podido he seguido ayudando en comisiones y pues un poco estando de apoyo para quien lo pueda necesitar. Y eso. ¿Quién se anima? Venga. Después, por orden, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, yo sigo estudiando, termino ya el año que viene. Yo caí un poco de rebote a ser subdelegado de primero de carrera, me engañaron los compañeros del socio de la Autónoma para venir al primer CET y ahí vi que me gustaba. Entonces, sí es verdad que yo en sectorial he estado unos cuantos años, pero he hecho menos trayectoria, he estado en comisiones, he estado como representante y ha sido más en la propia universidad donde he estado con más carga de representación. He estado en distintos órganos de gobierno del centro, pues en junta de centro, consejos de departamento, luego a nivel universidad está en consejo de gobierno y actualmente soy representante de consejo de gobierno y de consejo social de la Autónoma. Dentro del Consejo Estudiante de la Autónoma, tanto en el de centro, en el caso de la Escuela Politécnica, pues he sido portavoz y actualmente soy el secretario del Consejo de Estudiantes de la Escuela de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues yo todavía sigo estudiando, pero estoy trabajando. O sea, estoy haciendo el máster de Teleco en la Universidad de Alicante. Me queda solo el TFM y estoy trabajando en Vodafone España en el área de innovación. Y bueno, como representación estudiantil, pues empecé como todos en la delegación de mi escuela y bueno, enseguida me fui al primer CET y ahí fue cuando me engancharon, empecé a sumar comisiones y al final pues acabé en junta con Eva también. Y nada, ahora sociedad de honor y pudiendo aportar todo lo que pueda y siguiendo la trayectoria de mis pollitos. Vale, pues solo quedo yo. Yo estoy estudiando en la Universidad de Alcalá, estoy en el grado blanco de Tecnologías de Telecomunicación y yo llevo 5 años en la universidad, 5 años en representación. La verdad es que a mí cuando empecé me timaron para meterme en todo y he tenido todos los cargos habidos y por haber en todos los ámbitos, pero es verdad. Y tanto en representación sectorial, intersectorial, generalista, yo tengo todo, tengo toda la colección.
Y ahora mismo soy delegada general de la delegación de Teleco de mi delegación. Soy secretaria del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá y soy consejera de gobierno. Ya, por favor. Perfecto. Entre tú y Dani. Pues sí. El caso, vamos a empezar ya con los bloques. El primero es un poco de la importancia que tiene la representación estudiantil. Es decir, hemos vivido una época ahora en la cual, con todo lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia COVID-19, hacía falta ponerse de acuerdo en las universidades, hacía falta llegar a consensos, pero ya no solo más allá de esta situación, sino en los cursos estándares y que conocemos, siempre hay problemas y siempre hay situaciones que se pueden mejorar. Entonces, en este bloque, la pregunta es para vosotros, ¿por qué es necesaria la representación estudiantil? ¿Qué beneficios aporta a los estudiantes en la universidad? Y luego ya, a un nivel más personal, ¿cuáles han sido vuestros mayores logros o éxitos en vuestra etapa de representantes? Y si habéis tenido algún fracaso, ¿cómo lo habéis subsanado o cómo lo habéis afrontado? Así que, dicho esto, pues un poco barra libre, quien quiera adelante y no os cortéis. Vamos a ver, ¿no? Yo empezaba antes, no era el último. Empiezo yo, vale. Pues, ¿la representación estudiantil es necesaria? Sí. La mayor función de la representación estudiantil es dar voz a todos esos estudiantes que por lo que sea tienen un problema o quieren hacer algo y no saben cómo empezar, o solucionarles un problema del día a día que no comprenden. Sí que es cierto que las universidades tienen esa información, pero muchas veces cuesta sacar esa información a las propias universidades cuando llegan a la representación estudiantil pidiendo ayuda. Muchas veces les puedes ayudar y muchas otras ellos te ayudan a ti porque son conceptos que aún no tienes, pero que gracias a ellos los consigues bastante. Vale, pues es prácticamente lo que ha dicho Eva, yo estoy de acuerdo con ella. Para mí es el mayor nexo que tienen los estudiantes a acceder a los profesores, que, o sea, siempre se favorece un poco el vínculo entre profesor y estudiante, pero lo que ha dicho Eva es pues llevar un poco la voz de ese estudiante un poco más arriba, donde ellos ni siquiera saben en qué puerta llamar. Y bueno, también los de arriba se tienen que enterar un poco lo que está pasando en las aulas con todos ellos, porque muchas veces también creen que son problemas aislados y no son tan aislados como creen. Y entonces el mayor beneficio es que nosotros somos la puerta a quien pueden llamar, y hay veces que sí, como ha dicho Eva, y hay veces que no sabemos tampoco nosotros dónde llamar, pero bueno, para eso estamos, para enterarnos y para ayudarles en todo lo que se pueda. Sí, o sea, que yo creo que en esto van a estar todos muy de acuerdo porque, o sea, al final por aportar, poco más podemos aportar cada uno de lo que dicen, pues tanto Eva como Mónica, pero bueno, al final la comunidad universitaria es una comunidad muy, muy diversa y de los distintos colectivos que tienes, de PDI, de PAS, los estudiantes, cada uno las necesidades que tiene son muy distintas. Entonces es importante que como estudiantes hagamos oír nuestras necesidades, es importante que como estudiantes estemos en los órganos donde se deciden las cosas, porque al final somos una parte de la comunidad que es la más grande. Sí, verdad que somos gente que estamos al final, por lo normal, 4, 5, 6 años en la universidad y luego nos vamos. O sea, somos mucho más breves que el resto de estamentos que puede haber en la universidad, pero somos al final el estamento mayoritario, es el estamento al que le afectan de forma más directa, en algunos casos indirecta, todas las decisiones que toman los órganos de gobierno. Entonces, creo que es necesario que estemos en esos órganos para trasladar nuestra opinión, y porque es importante que sepan lo que necesitamos. Sí, bueno, o sea, yo por añadir un poquito más a lo que ya han dicho, o sea, desde luego yo creo que está claro que todos los que estamos aquí tenemos claro que la representación estudiantil es necesaria y es importante, o sea, si no, pues no habríamos estado donde hemos estado. Y sobre todo, o sea, yo sí que una cosa que, o sea, por algo diferente, o sea, algo que veía mucho es, no, pero seguro que en realidad la representación no sirve para nada porque siguen existiendo, pues, este problema y este otro. Pero claro, o sea, realmente yo creo que de lo que se hace muy buen trabajo en la representación es de hacer de pantalla para que realmente todos los problemas que podría haber y que no llegan a existir, o sea, es porque ha habido alguien ahí haciendo el filtro, ha habido alguien ahí protegiendo a los estudiantes y dices, a lo mejor, o sea, ni te has enterado de que este problema podría existir, y eso ha sido gracias a que ha habido estudiantes como tú que han estado dedicando su tiempo a protegerte y a hacer que eso no pase. Entonces, pues eso, o sea, algo totalmente necesario. Me encanta cómo sois tan humildes que ni decís vuestros mayores logros, ni vuestros fracasos, ni cómo... Es que hemos ido por partes la pregunta. Claro, sí. Una pregunta muy clara. Entonces, No. a ver.
Mónica. Venga, Sí, Mónica. pues es que lo que iba diciendo Alex, en plan, hay muchas veces, es que es justo eso, o sea, a lo mejor también pegamos de humildes porque yo por lo menos no he visto así grandes asociaciones que se den como muchos golpecitos de lo que han logrado, pero son las pequeñas cosas y los pequeños avances los que a ti o sea, que los estudiantes a lo mejor no lo notan, pero para ti es un gran logro. Por ejemplo, para mí cuando fui presidenta, tengo 2 logros que a mí me llenan bastante y uno no era cosa mía, ¿no? El de la asamblea. Hubo un posicionamiento que tuvo que ver con el grado más máster, que en ese momento, cuando yo fui presidenta, pues fue algo que estalló, que estaba en boca de todas las universidades, ¿no? Y entonces a mí me llegaron a llamar desde una universidad porque el rector quería coger nuestro posicionamiento y proponerlo en su universidad. Y entonces, pues, que eso lo hagan con algo que nosotros, que le hemos dado mucho cariño, lo hemos debatido muchísimo y al final pues salen posicionamientos bastante completos, pues a mí eso me llenó la verdad de orgullo y no era una cosa mía. Y luego otra cosa fue cuando sacamos el catálogo de Navidad, pues que hubieran padres que nos escribieran diciendo que han comprado a sus hijos juguetes de ese catálogo de Navidad, joder. Eso la verdad que fue muy guay. Y como algún error o fracaso, para mí cualquier fracaso fue perder mucho tiempo en temas administrativos. La verdad, para mí eso siempre fue un fracaso. Yo en ese sentido, sí es verdad, o sea, esta pregunta típica de cuál es tu mayor éxito en representación, me la han hecho también a veces incluso en entrevista de trabajo, que te ven que vas participando en representación y te preguntan, dime un éxito que hayas tenido. Y es complicado porque tú cuando piensas en cosas, hay cosas de las que te sientes orgulloso de las que has hecho como representante, pero realmente te pones a pensarlas y dices, no son para tanto. O sea, yo, por ejemplo, o sea, para una persona que no está en representación es una cosa que no va a considerar grande. Yo estoy muy orgulloso de que con mi consejo de estudiantes se organizó unas jornadas formativas que me comí prácticamente entero yo y salieron luego estupendamente. O que conseguí constituir el consejo de estudiantes en la autónoma. Pero desde, a lo mejor desde el punto de vista de un entrevistador de recursos humanos, te va a parecer como esto no es para tanto. Pero es verdad lo que decía Alex, que servimos mucho de pantalla, que por eso es la labor no es reconocida del representante, que es como, ¿cuál es tu éxito? Tu éxito es que no cambie nada. No, tu éxito es conseguir que las cosas sigan bien. Entonces, es complicado muchas veces tener esa parte, y por eso digo que los éxitos al final para ti te valen, tú estás contento de estas cosas que has llegado, pero realmente vistos desde fuera, pues pueden no parecer para tanto. En cuanto a fracaso, yo creo, o sea, lo que me he dado cuenta en este año de representación es que muchas veces los fracasos no son tal. Fracaso es una palabra muy contundente, es como categórica. Yo creo que al final son cosas pendientes más que fracasos. Sí, es verdad que todos fallamos, somos humanos y tenemos errores, pero verdad muchas veces son cosas que he querido hacer en una etapa como representante, pues ya sea como secretario de un órgano en el que estoy y al final no llego a hacerlo, no lo consigo fracaso. Son cosas que se me han quedado pendientes y que a lo mejor el que vengas después lo hará. Entonces, sí, es verdad que hay cosas que siempre están un poquillo pendientes. Yo, una cosa de los fracasos que sí me gustó intentar cambiar en mi consejo, en mi universidad, fue que hubiese más implicación por parte de los estudiantes en la representación, conseguir transmitir mejor la información desde los representantes a los estudiantes, que siempre es una cosa que se queda como que somos muy políticos, estamos muy por arriba y los estudiantes de a pie, por decirlo de alguna manera, pues nunca se enteran de todo lo que hacemos. Entonces, sí quería un poco más de transmisión de esa información. Pero, pues al final, como digo, son cosas que se quedan pendientes, que me habría gustado hacer, pero que yo sé que si no soy yo, el que venga después de mí lo va a hacer. Entonces, al final es el cómo afrontas el error. El que también preguntabais, pues, cómo cuando tú fallas, cómo lo afrontas. Yo creo que al final lo que tienen que entender nuestros estudiantes es que ningún error está cometido a propósito. O sea, y que si yo tomo una decisión errónea, es porque cuando ya lo tomé pensaba que era la correcta. Y que las cosas no son invariables. O sea, que yo puedo cagarla en una votación, yo puedo cagarla en una decisión, una opinión que doy, pero que siempre se puede trabajar para intentar mitigar el error que has tenido o simplemente hablar con la institución, porque muchas veces son más comprensibles de lo que pensamos. Entonces, que se den cuenta que somos personas y que cuando la cagamos, pues es porque creamos que estamos haciendo lo mejor. Yo, bueno, o sea, la verdad es que de mis logros, o sea, me ha gustado mucho lo que ha explicado Dani, porque al final, o sea, he intentado yo que llevo más tiempo desconectado de la universidad, o sea, echar un poco la vista atrás y decir, guau, qué cosas grandes hice, y es como, es que ahora lo veo y tampoco parece para tanto, pero es eso, o sea, el momento en el que pasa, que es que, joder, o sea, pues ha habido mucho trabajo detrás o ha sido algo que ha estado muy bien gestionado. O sea, yo siempre lo he dicho y es algo que no suele ser de lo primero que le viene a la mente a la gente, pero para mí, el que fue uno de mis, o sea, lo que considero uno de mis mayores logros es el hecho de que a mí en las asambleas
la gente me replicaba muchísimo. O sea, yo me acuerdo en Gandía que había muchísima gente que me llevaba a la contraria. Y dices, te puede parecer una tontería, pero yo que a veces había ido a, no sé, a Creupo, me habían invitado a asambleas de otras sectoriales y lo que decía el presidente iba a misa. O sea, yo el verme en una asamblea en el que la asamblea realmente se ve al mismo nivel que la junta directiva, se me parece algo súper valioso. O sea, es una asamblea que realmente sabe que tiene el poder que tiene y que realmente son ellos los que tienen que construir el CET y que no es algo que les viene dado desde arriba. Y eso es uno de ellos. Y después otro también que relacionado con lo mismo, o sea, que es de esas cosas que no se ven, pero que cuando las vives te das cuenta que yo creo que, o sea, y no es únicamente por mí, sino también por todo el trabajo que hicieron antes de mí, Iker, Josema y todos los presidentes de todas las juntas que hubo, que es que en aquellos momentos, o sea, la opinión del CET era muy, muy tenida en cuenta en otros organismos, o sea, tanto en ministerios como otras sectoriales, como en asambleas, en Creupo, en organismos similares, incluso en colegios o en universidades. O sea, yo me acuerdo que en aquellos momentos, o sea, la opinión que teníamos desde el CET, o sea, éramos capaces de verdad de marcar cuáles eran en muchos aspectos las líneas de trabajo por las que se tendían y nuestra opinión era muy tenida en cuenta. O sea, y eso se veía, pues eso, que había gente que salía de las asambleas del CET y tenía cargos importantes después en sus universidades y, o sea, cargos, me refiero, de representación en sus universidades y tal. Y es mucho por eso, o sea, por la cultura que teníamos de hacer las cosas bien y dedicar mucho tiempo a asegurarnos de que las cosas están bien hechas y eso, o sea, y por la meticulosidad, podríamos decir, que teníamos. Y bueno, cosa de fracasos, yo tengo muchísimos, a la gente que me haya conocido como representante lo sabe, que mi lista de fracasos probablemente sea más larga que la de éxitos. Comunicar ha sido probablemente uno de los mayores que me llevo, o sea, porque al final, pues tanto desde mis juntas o desde mis directivas hasta las asambleas y tal, o sea, yo creo que ha habido muchas cosas que las podría haber comunicado muchísimo mejor. Después, pues, también a nivel de gestión. Pero a mí había una frase de Iker, el anterior presidente, a mí que me gustaba muchísimo respecto a los fracasos, que es, o sea, está claro que no vas a nacer enseñado y dices, y ahora que yo ya no soy, o sea, ahora que tú ya eres el presidente, dices, es el momento de que cometas tú mismo tus propios errores. Porque al final, de los fracasos, o sea, yo sé que he fracasado en muchas cosas y que he cometido muchos errores, pero también son esos errores y esos fracasos los que después me han hecho aprender para hacer el resto de cosas bien. Y sé que hay muchas cosas que después se hicieron bien que no se habrían hecho bien si no hubiera sido por los otros fracasos. Y eso. Yo respecto a ¿cómo se dice? Se me ha olvidado el nombre, pero bueno. Logros en la representación estudiantil, la verdad es que realmente yo creo que todos tenemos unos que sí que nos sentimos personalmente orgullosos, pero luego hay otros que son bastante generales. Por ejemplo, el último general personal mío desde mi delegación fue hacer una encuesta durante el COVID y llegar a casi 2.000 personas respondiendo a esa encuesta. Y gracias a esa encuesta yo he podido hacer un documento y que todo el mundo me ha dado las gracias por ese documento. Y bueno, a mí y al resto de personas que participaron en dicho documento. O dar un discurso en CREUP o en FIRU, en otros ámbitos y que todo el mundo se quede en plan, te he entendido, sé lo que quieres decir, estoy de acuerdo y voy a luchar por lo que me estás diciendo porque le veo sentido y me gusta. O que te llamen 2 años después y digan, oye Eva, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque es que no entiendo esto muy bien y te siguen preguntando. O incluso charlas que les das a novatos en la universidad o a gente que aún no ha entrado pero que se lo está pensando y quitarles ese miedo a lo que es la universidad, a mí para eso es un gran logro, me encanta esa sensación. Cuando los chavales me vienen me dicen muchas gracias porque no entendía muy bien cuál era la diferencia entre esto y esto y me voy mucho más tranquilo porque tenía miedo a suspender un examen y es lo más normal del mundo y eso para mí es un gran logro. Transmitir tranquilidad e información a la gente que te la pide. Y mi gran error o mi gran fallo durante toda mi vida en representación estudiantil ha sido animar a la gente a participar. Soy nula. Yo le pongo muchas ganas y me preguntan, yo voy a estar ahí poniendo la mano y el cuerpo y lo que haga falta, pero soy bastante pata para ese tema. E incluso haciendo actividades, madre de Dios, a mí me das la idea, yo te la monto entera, pero pensarlas, soy un desastre. Pero bueno, y ese ha sido mi mayor error. Bueno, a ver, también si esos son tus errores tampoco lo veo un problema. No, Bueno,
Pasando un poco a otro bloque que sería un poco el de la organización de la representación estudiantil. Es decir, muchos habéis hablado un poco de la formación, de que, es lo que decía Alex, cuando tú eres nuevo, pues puedes ayudar, que menos, pero tiene que haber un punto en el cual tú ya empieces a dar opiniones, ya empieces a trabajar y ya no tengas esa red de seguridad y tú asumas tus errores. Pero sobre todo a nivel de organización, en el sentido de que la representación estudiantil se clasifica por sectoriales, por consejos, delegaciones, existen órganos como CREUP, como FIRU, CEUNE, Alianza, y la idea es preguntaros, o en vista de vuestra opinión, y ya que vosotros habéis tenido actividad en vuestra delegación en su momento, en una sectorial, incluso en CREUP, si creéis que la representación estudiantil debe seguir un modelo vertical, es decir, que esté conglomerada en un único punto, que se jerarquice, o que sea más horizontal y que, pues, CREUP va por un lado, FIRU cubre otra cosa, esto cubre otra cosa y un poco entre todos. Y si vosotros veis o consideráis factible que todos los representantes estudiantiles puedan sentarse en una misma mesa o en un mismo organismo a debatir los problemas y los retos que tiene la universidad en materia de estudiantes. Wow. Bueno, empiezo yo, si queréis. Yo es una cosa que llevo diciendo los últimos años, en cuanto a modelos verticales o horizontales de representación. Para mí, un modelo horizontal es ideal para consultar a tus representantes. Es muy bueno para hablar con tus estudiantes, para saber qué opinan, pero para ejecutar, para tomar decisiones, creo que es el modelo vertical el adecuado. Esto quiere decir que al final las asambleas son muy útiles y está muy bien que vengan representantes, pues ya sea de tu centro o de todo lo que es todos los distintos centros a nivel general de la universidad. Viene muy bien tener a los estudiantes ahí que puedan venir y puedan opinar, pero realmente si todas las decisiones se hacen en un modelo asambleario, yo creo que es muy complicado llegar a decisiones útiles y rápidas. Eso, pues sí, verá que este tipo de opiniones a veces me ha granjeado algún tipo de encontronazo con ciertas asociaciones o estudiantes de la universidad que tienen modelos mucho más asamblearios, pero creo que es como debe funcionar la representación. A nivel de si creo que es necesario aglutinar toda la representación en un órgano, el superórgano de representación que contemple todos y que sea el punto de referencia del gobierno, con el que contacta con nosotros para materias de estudiantes. No lo sé, yo sí creo que órganos como CREU, como FIRU, como Alianza son útiles, pero también es verdad que nosotros que estamos dentro de la representación lo vemos todo mucho más separado que cuando se ve desde fuera. Yo estoy harto de que mi vicerrector de estudiantes me diga, por favor, déjate de siglas y explícame con quién tengo que hablar. Porque nosotros desde dentro tenemos muy claro cómo está separado y qué lleva cada quien. Pero cuando al consejero de universidades de la Comunidad de Madrid tiene que contactar con alguien en concreto de la universidad, se va a perder. Entonces, sí es verdad que esta separación es útil porque para nosotros nos es más sencillo y porque al final cada uno tiene un interés distinto y que al final los intereses de las sectoriales son distintos que los intereses de los mores a través de CREUP, por lo tanto es necesaria una separación entre CREUP y FIRU. Pero sí es verdad que yo entiendo que desde un punto de vista externo puede resultar confuso y que sería más sencillo un punto único de contacto. Yo, la verdad es que creo que Dani lo ha explicado muy bien. O sea, dices, al final no puedes depender únicamente de un tipo de modelo, sino que necesitas esa combinación. O sea, al final no puedes ni tomar decisiones únicamente de manera jerarquizada, ni pretender que una asamblea sea la que lo ejecute todo. O sea, que a lo mejor no voy a decir ni que sea posible ni que sea imposible, pero sí que es verdad que es un modelo que funciona de manera mucho más sencilla. O sea, coge tracción mucho más rápido y al final pues también es mucho más fácil. O sea, al menos en mi experiencia ha sido mucho más fácil conseguir cosas combinando esos dos modelos. Y después, o sea, lo de... ¿Puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Porque no me acuerdo. Era si es fácil aglutinar a todos los representantes en un único órgano o aglutinarlos de una única forma y que sea más fácil dialogar con ellos. Vale. Yo, o sea, pues eso, ahí también un poco, o sea, no estoy del todo de acuerdo con Dani porque sí que sí que tiene sentido vale, o sea, necesitamos que alguien tenga un punto de contacto directo para saber cuándo tiene que contactar con el tema que se dice, pero es que al final, o sea, sí que hay aspectos muy distintos en cada uno de esos organismos. Yo creo que al final la clave está en compartimentar todo bien, o sea, pues está claro que a lo mejor el Ministerio de Educación tiene más sentido que
que hable directamente. O sea, si es de un tema que va a afectar a todos los estudiantes, pues concreto un poco en el CUNE. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el CET, o sea, también nos interesaba muchos temas de industria. O sea, a lo mejor pues eso, nos interesaba hablar con secretarías de Estado de Agenda Digital o con el Ministerio de Industria para discutir temas específicos de una ingeniería. Y dices que eso no tiene ningún sentido que lo hable un representante generalista porque no afecta a toda la gente a la que representa. Y dices, al final se trata de compartimentar bien las cosas y de que cada uno tenga muy claro o sea, de qué cosas se tiene que encargar. Yo estoy de acuerdo con Alex. Bueno, tira, si quieres. ¿Tiro yo? Venga. Sí. Yo durante los 2 años que estuve en la junta directiva del CET, yo es algo que vimos mucho, tanto Mónica como Dani, presidencia del CET, lo vimos demasiado. El año pasado, por ejemplo, cuando Ingite quiso hablar con Alianza, no tenía mucho sentido que fuera directamente al FIRU, o sea, porque por mucho que ellos quieran, la asamblea de farmacia no tiene mucho que decir con Ingite. O cuando se hicieron los estudios por rama del CUNE hace 2 años en la presidencia de Mónica, los que nos metimos a ingeniería éramos las ingenierías, los de letras se metieron a letras, cada uno tenía sus cosas. No tenía mucho sentido que un generalista estuviera hablando de ingeniería o de cosas así porque no van a saber por dónde tirar. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se necesita un sistema bastante mixto, por así decirlo, porque hay momentos que sí vas a necesitar gente generalista, porque nos afecta a todos, como si puede ser un cambio en un plan de estudios general, y hay momentos que vas a necesitar a alguien más específico, como puede ser una sectorial. Yo también veo que ahí o sea, por ver el momento a quién llama a la puerta, igual que nosotros como representantes de estudiantes, para llamar a la puerta nos hemos tenido que empollar a qué puerta tengo que llamar o preguntar, las instituciones también tienen que hacer esa autocrítica, ¿no? En plan, si no saben a quién llamar, serán porque le falta información, preguntad, ¿sabes? En plan, preguntad que seguro que al final vais a llegar a quien tenéis que llegar. Y bueno, el modelo híbrido pues vertical horizontal me parece que es bastante claro, o sea, siempre y cuando el modelo vertical, el que está arriba del modelo vertical, sepa que el horizontal es el que más cuenta. O sea, para mí tiene que estar esa jerarquía bastante clara, que dentro de representación estudiantil ningún estudiante es más estudiante que nadie y todos estamos aquí aprendiendo, como hemos dicho antes. Entonces, al final y estoy de acuerdo con todos, es la mejor manera de tomar decisiones y eso, lo que también ha dicho Eva, al final, pues en la manera de dividir un poco y tener varias sectoriales o varias organizaciones para cada cosa, es un follón y es la necesidad que tenemos también desde el CED y desde otras sectoriales de estar en todas ellas, porque al final somos estudiantes de Teleco, pero sobre todo somos estudiantes. Entonces ahí es donde se ve la necesidad de que siempre estemos representados en todas las organizaciones, porque al final, pues bueno, nosotros podemos hablar de los de Teleco, pero compartimos muchas cosas con los de letras. Me gustó mucho tu intervención, Mónica, sobre todo por decir una cosa, que es que antes de ser representantes estudiantiles somos estudiantes. Y esto enlaza muy bien con el siguiente bloque, que es el de retos de la representación. Es decir, como Hila. Increíble. Pero el caso es, en los retos de la representación, por ejemplo, muchas dudas que se plantean es las típicas dudas que os comentan amigos vuestros, de, bueno, estás metido en tu delegación y ¿para qué? ¿No? O sea, exactamente qué haces o por qué gastas horas de reunión y de asambleas, que estás subiendo historias a las 12:30 de la noche con un documento, un posicionamiento, lo que sea. Y principalmente las dudas se resumen a dos, que es, por un lado, si creéis que el trabajo que se hace desde la representación estudiantil llega a todos los estudiantes, ya no solo directa, sino indirectamente, es decir, si se puede visibilizar el trabajo que se hace en las delegaciones, en las sectoriales, en los consejos, de forma que los estudiantes que recién entren en la universidad en septiembre digan, oye, pues tengo esta gente que me puede ayudar, o si estudio Teleco tengo a esta sectorial que que está haciendo lo posible para mejorar mis condiciones. Y luego una un poco más personal es si se siente frustración como representante estudiantil, es decir, estás gastando tiempo de tu vida
y puedes estar, como decís vosotros, trabajando, estudiando, dedicando horas extra. Cuando las cosas no salen bien o cuando tienes problemas en tu día a día, ¿cómo se gestiona eso o cómo se vive con eso? Vale, empiezo yo. ¿Se visibiliza completamente el trabajo de la representación estudiantil? Por desgracia, no. Cualquier representante estudiantil que esté involucrado de verdad sabe que hay momentos que te quieres morir porque te dicen, no, es que no hacéis nada. Y tú, perdona, he estado 12 horas haciendo esto para que a ti no te pongan un examen mañana a las 3. Así que no me digas que no funciona para nada o que cambien una normativa y se falla todo a la mierda. Frustración, muchísima. Yo no sé, creo que es el sentimiento que como representante estudiantil he tenido más, no solo por cosas que hayan salido mal, sino por eso mismo, porque la gente no sabe lo que haces y cuando te dicen, no, es que esto lo ha hecho un profesor. No, eso no lo ha hecho un profesor, eso lo ha hecho tu delegación, tu consejo, la sectorial o quien haya peleado por eso. No solo por esas cosas que te quedas, que no salen, que se quedan atrás, que por lo que sea al final no sale, es eso, es el no poder conectar con todos los estudiantes y no poder explicarles completamente lo que es la representación estudiantil. Después de todo, estamos aquí haciendo un trabajo no remunerado, yo siempre lo he dicho, y conlleva muchísimas horas que cuestan. Y al final pasan factura no solo en el ámbito como estudiante, sino en el personal también pasa bastante factura. Sí, bueno, a ver, es que como representante de estudiantes, al final es el compromiso que tú le quieras echar, las horas que tú le quieras echar, lo que te engañen, que también cuenta, lo que te pringuen, pero al final yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? De ese compromiso que nos engancha realmente la representación estudiantil y que para mí siempre merece la pena las horas que le tira la representación. Yo creo que los 4 hablamos como hablamos, o sea, tirándonos flores un poco. Creo que tenemos una capacidad oratoria bastante alta por los debates que hemos tenido, toda la gente que hemos hablado, a quién nos hemos tenido que dirigir, y eso nos lo ha dado la representación. La visibilidad siempre, yo creo que es una cuenta pendiente de todo el mundo, ¿no? En plan, igual que nosotros somos estudiantes y pasamos 4 o 5 años en la universidad y nos vamos, a la gente a la que llegamos, como mucho estarán 4 o 5 años, si pillamos a los de primero, a los de cuarto, estarán un año. Entonces, la visibilidad es algo que también se tiene que ir renovando y que siempre es como la cuenta pendiente, ¿no? Y yo creo que de las mayores frustraciones que puedes tener como representante estudiante, sobre todo cuando llega algún tipo de elección y se mete gente a soltar cosas que te tocan profundamente porque es como, jope, ¿por qué me estás diciendo esto si yo al final estoy aquí trabajando? Porque sí, pero bueno, yo al final en la visibilidad me quedo con lo que ha dicho Eva, que al final somos estudiantes y lo hacemos lo mejor que podemos, y aunque no sea visible, yo por lo menos he intentado tener la conciencia tranquila de que me da igual lo visible que sea si por lo menos está bien hecho y se queda bastante arreglado. Y a nivel de frustración, claro que hay nivel de frustración. O sea, yo conseguí liberarme un poco de la frustración cuando entendí que no todo el mundo tenía el mismo compromiso que podría llegar a tener yo y que no todo el mundo va a trabajar al mismo nivel y que van a trabajar al nivel que ellos crean que es su compromiso. O sea, al final es un aprendizaje puro. Para mí la representación estudiantil es un simulacro de la vida laboral, con quién te vas a enfrentar, con quién vas a trabajar y que al final, aunque te frustres, siempre llegas a puntos de confluencia y eso en la representación estudiantil es una motivación increíble, ¿no? Porque al final siempre sacamos puntos en común dentro de un debate y luego hablas con la persona personalmente y dices, joder, es que tú y yo no tenemos nada que ver, o sea, pero nada que ver y es una cosa que hay que trasladar a la vida política, así que frustración sí, pero se aprende a vivir con ella y manejar la frustración también es un buen aprendizaje. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que hay que darse cuenta es que los representantes estudiantes no es una profesión a tiempo completo, ni siquiera es una profesión a tiempo parcial, o sea, le echamos muchas horas, pero al final es algo vocacional. Y como todo vocacional, depende mucho de tu estado del ánimo. Entonces,
los meses que tú estás muy bien, los meses que tienes muchas ganas de trabajar, todo es maravilloso, pero te pilla un día, una semana que tienes un poco peor, es cuando más te frustras, cuando parece que todo se te viene encima, cuando nada sale. Entonces, sí es verdad que también es muy importante trabajar eso. O sea, que por mucho que tú estés muy implicado en la universidad, la salud de uno mismo es lo más importante. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho que hacen ciertas sectoriales, por ejemplo, en el CEPI, en psicología o en enfermería, creo que también lo hacen, la hacen ciertos talleres de gestión emocional, que yo, por ejemplo, es una cosa que quise meter en mi jornada formativa del consejo, porque creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un representante, además de todo lo competencia directa que tiene que tener de saber de la universidad, es saber gestionar sus emociones, saber gestionar su quemado. Porque esa frustración puede llegar al punto de que después de 2 años en representación digas, es que estoy hasta las narices, yo me salgo de aquí porque no puedo más. Y seguramente todos habréis pasado por eso, porque decir, yo no puedo estar más en representación porque estoy quemado. Entonces, el saber entender y saber gestionar esa frustración puede ser la diferencia entre que al final pues, te quedes más en esa universidad y estés más tiempo haciendo una buena labor de representante. Que esa buena labor, lo que hablamos al final, era pues, lo que preguntáis al principio vosotros, era como, ¿se ve reflejado en los estudiantes? Yo creo que no, o sea, yo creo que es como decía, nuestras grandes tareas pendientes, es ser capaz de conectar con los estudiantes, que somos estudiantes, pero a la vez no lo somos políticos estudiantes, parece que políticos de salón que tenemos esta forma de hablar tan rara porque sí, la representación nos da facilidades para hablar mejor, nos da muchas más tablas por los debates, por las reuniones, pero yo tengo una amiga que cada vez que me pregunta sobre cosas de universidades me sale mi faceta de representante y me dice, deja de hablar como un representante y háblame como una persona. Porque es verdad que cuando estoy con mis amigos y yo hablo con mis amigos hablo de una manera, pero en cuanto me sacas un tema de universidad, yo hablo como un representante. Y esa diferencia de comunicación que tenemos, esa forma que tenemos de hablar los representantes, a la vez imposibilita el trato con estudiantes de a pie. Porque nos ponemos muy serios, porque hablamos de una manera muy característica que a lo mejor el estudiante no lo entiende. Y por esa tarea, esa diferencia que hay entre como los dos bandos, pese a que nosotros también somos estudiantes, es por lo que hay esa dificultad de comunicación de transmitir todo lo que hacemos. Pues cuando hacemos de pantalla, como decía Alex, cuando simplemente estamos peleándonos para que en mitad de la pandemia no nos pongan a hacer unos exámenes absurdos. Todas esas cosas que hacemos están ahí, pero es verdad que cuando nos preguntan los estudiantes nos cuesta mucho decir lo que hacemos y que se enteren de la importancia que tiene lo que hacemos. Sí, yo, totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho. O sea, además, yo es que no recuerdo ninguna presentación de candidatura de ningún representante de estudiantes, o sea de sectorial, sea de relación de centro, sea de Moure o de lo que sea, en la que uno de los puntos que diga más quiero potenciar es dar mejor visibilidad o comunicar mejor o compartir mejor las ideas. O sea, yo creo que eso es un problema que hemos tenido todos siempre y que es muy difícil también, o sea, y es totalmente normal que sea difícil. O sea, yo ahora lo miro con retrospectiva y en ese momento, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en activo, es que una de las cosas que más quieres es que absolutamente cualquier estudiante al que representas sepa todo lo que haces con detalle. Y dices, pero es que realmente también parte del trabajo del representante es precisamente que un estudiante pueda centrarse en estudiar y que no se tenga que preocupar de todas esas cosas de las que nos preocupamos nosotros. O sea, por supuesto que todos aquellos que quieran tener interés y quieran preocuparse un poquito más, que sí que puedan venir, preguntarte y tener toda la información accesible de manera sencilla, pero también que cualquier estudiante que diga, oye, yo entro a la universidad a las 8, salgo a las 2 de la tarde y no quiero saber absolutamente nada más. O sea, yo quiero que esas horas que estoy ahí dentro sean lo más sencillas y sean lo mejor posible y no me tengo que preocupar de nada. Y después que cuando llegue yo, o sea, salga por la puerta, que solo me tengo que preocupar de con quién voy a salir esa tarde o, pues bueno, tengo que estudiar y todo eso, pero que no me tengo que preocupar de, joder, es que este profesor es un hijo de puta o, joder, es que esta asignatura está súper mal organizada. Y yo creo que eso es un poco también la parte difícil de la labor que hacemos. El combinar el visibilizar y al mismo tiempo el que no se tenga que visibilizar, que quede todo como algo totalmente transparente para el estudiante. Es que el hilo es finísimo, ¿eh? O sea... A mí, por ejemplo, oyéndoos hablar ahora, y eso que, como hemos empezado la mesa con un montón de tablas y de experiencia en representación, claro, a lo mejor alguien que nos esté viendo, por ejemplo, que ya el chat está muy activo y es una pregunta que os voy a hacer ahora precisamente de ahí, que por ejemplo, Marga MC preguntaba, ¿por qué creéis que cuesta tanto que los estudiantes de nuevo ingreso se interesen y participen por la representación, ¿no? Es lo que decía ahora Alex, yo vengo a las 8, salgo a las 2 y me despreocupo. O, por ejemplo, gente por el chat diciendo que es un poco por mantener algo del legado, de un poco la herencia que queda en la delegación, en la sectorial. En vuestro caso, si vosotros, ¿cómo convenceríais o qué le diríais a una persona que, de primero, que tiene dudas de si meterse o no en representación estudiantil, de si ayudar en la delegación, de participar como congresista en el CET, por ejemplo?
de ser claustral en el consejo de estudiantes de su universidad. Un poco, ¿qué consejo le daríais a esa persona que está dudando de si meterse o no en representación y qué le diríais para, como quien dice, engancharla y que participe? Ojo, engancharla, ¿vale? Yo es que con la representación estudiantil, cuando me viene un chaval y me dice no lo entiendo, lo primero que le digo es para entenderlo de verdad, para comprender lo que es un representante, incluso para saber cómo funciona la universidad de verdad, métete. Si no le pillas el tranquillo, al final no te llama, no es tu vocación, siempre estás a tiempo de salirte, pero la representación estudiantil es algo que a mí me ha dado muchas cosas, que la verdad es que siempre que conocemos a un nuevo representante dice que la representación le ha dado muchas cosas, le ha aportado mucho y bueno, es otra parte también, es otro tipo de formación. En la universidad sí, te pueden enseñar análisis de circuitos, teoría de la señal, todas estas cosas, pero la formación que te da la representación estudiantil es completamente distinta y yo lo agradezco un montón. No sé qué pensarán el resto. O sea, yo antes hablabas tú, Eva, que decías que a ti para la captación siempre está un poco regular. A mí me pasa lo mismo. Yo soy nefasto para captar a la gente, porque es verdad que yo tengo mucha pasión por lo que hago, pero me cuesta transmitírselo a los nuevos, porque yo tampoco sé muy bien por qué entré. O sea, yo entré de rebote, me acabé y vi que había gente como yo que estaba metida en eso de representación y que le gustaba lo que hacía y dije, joder, también me gusta esto. Entonces, es complicado muchas veces el captar a estos nuevos con argumentos que digas, joder, es que tengo que meterme de cabeza. Yo lo que puedo decir es que al final, pues las competencias que te da la representación son bastante grandes, son muy, muy diversas. Yo recuerdo cuando yo en primero de carrera tenía que ponerme como delegado delante de mi clase a decir cualquier cosa y me temblaban las piernas. A temblar. Y 2 años, 3 años más tarde estaba delante de un claustro de 300 personas con la gran mayoría de profesores que muchos me están dando clase y yo estaba dando la charla sin problema. La forma de hablar, el tener esas tablas de ser capaz de discutir y debatir con una persona sin acabar a gritos o llorando, que es una cosa que también me pasaba cuando era más pequeño. Esas tablas que te da la presentación es una cosa que es maravillosa. Y luego, sobre todo, la parte ya más emocional. De mis mejores amigos que tengo, muchos vienen de la representación. Y ya sea porque les he conocido pues gente de mi centro que eran de, pues cuando estaba en Teleco, de informática, uy, los informáticos, qué raros son estos, con estos no te juntes, y que de repente para trabajar juntos a nivel de centro nos hemos juntado y hemos dicho, joder, si es una persona de puta madre. Y te empiezas a llevar con ella al final de tus mejores amigos o gente de otros centros, como ha pasado con una compañera de enfermería que conocí gracias a la presentación, eras mis mejores amigas. O gente de todos lados de España, la posibilidad que tienes de irte a un congreso, una asamblea en la otra punta de España y conocer gente que viene de más lejos incluso de tú y que sean también gente estupenda con la que luego te vas de vacaciones. O sea, eso que te da la representación, toda esa parte más emocional, es para mí lo mejor que tiene la representación. Y para mí el cómo capto yo si tengo que llevar a alguien es vente a una asamblea, vente a un congreso, de verdad. La mejor forma de que la gente se meta en representación es haciendo que convivan entre ellos. Que vengan unas formativas, que les hagas un evento en mitad de la universidad y que vayan un día a pasar el día, pues que se conozcan. Es lo mejor. Entonces yo creo que te da muchas cosas bonitas y aunque no sea capaz de transmitirlas, de verdad, si alguno está pensando lo que se meta. Yo creo que una de las indicaciones más claras de que realmente vale la pena meterse en representación es que, o sea, yo conozco mucha gente que ha dudado si meterse en representación o no, pero no conozco a nadie que haya sido representante y después haya dicho, yo me arrepiento muchísimo. Si pudiera volver a elegir, elegiría que no. ¿Por qué es eso? O sea, dices, es que desde la parte tan emocional, o sea, yo ahora mismo algunos de mis mejores amigos son gente a la que he conocido en representación, o sea, y les tengo muchísimo cariño. O sea, en esta misma charla, o sea, cuando nos hemos conectado todos un poco antes para probar el audio y el vídeo, y como, joder, ¿cómo estás? Tal. Entonces, o sea, es muy bonito. Y después, ya desde el punto de vista más de lo que te da, o sea, la representación como tal, o sea, no tanto a lo mejor el lado personal, y es que ves la universidad desde otra perspectiva. O sea, si haces lo que decíamos antes de, pues yo voy y estudio, luego me voy a mi casa o me voy a seguir estudiando a mi casa, o sea, simplemente ves la superficie, mientras que si realmente te metes en la representación, o sea, ves cómo funcionan las cosas, ves cómo está organizado todo, dices, vale, aquí en esta escuela ha pasado esto, ¿por qué ha pasado esto? Y es una frase, o sea, que cuando yo estaba se decía mucho, la decía, no me acuerdo qué asociación la dijo, pues la dijeron muchas, no sé cuál es la original, pero dices, es la diferencia entre pasar por la universidad o que la universidad pase por ti. Y dices, Me la has robado. Eso es.
Está feo. Y eso, y dices... o sea, yo es algo que recomiendo muchísimo, o sea, a nivel personal, a nivel de lo que vas a vivir en la universidad. Dices, o sea, 1.000.000 de veces sí, es que ni os lo penséis. Y lo que dice Dani, dice, la mejor manera de comprobarlo es meteros vosotros mismos. Viéndolo. Y lo veis. Es algo que siempre decimos al final a los novatos. Métete en Sí, algo, métete vive la y universidad, prueba, sí. vívela. Sí. Vale. Nada, yo poco más que añadir, la verdad, que a todo lo que han dicho, porque me lo ha quitado Alex. Yo supongo que lo habré oído contigo esa frase, pero como que me ha perseguido, después de meterme en representación, me ha perseguido hasta que casi he terminado el... O sea, si me dices por qué la gente no se está metiendo ahora a representación, creo que cada vez más está como todo un poco más sectorizado, en plan, tú vas a ir a clase de 2 a 5, de 5 a 7 tienes no sé qué, ¿sabes? Y al final la universidad ni siquiera pasar por la universidad es meterte en representación estudiantil, sino pasar por la universidad a lo mejor es ir un poco antes, hablar con el profesor y desayunar en la cafetería, ¿sabes? Irte después de clase y decir, bueno, pues me quedo, ¿sabes? En plan, y me voy a algún lado, quedarte con los compañeros, al final la universidad no es solo ir a clase, ni siquiera es ir a clase. Y pues al final la representación estudiantil te hace que conozcas cosas de tu universidad que ni siquiera conocerías. O sea, ya no solo a nivel de organismos ni nada, sino actividades que se hacen, gente que se mueve, todo lo que se organiza. La representación estudiantil normalmente pues te da accesibilidad a que conozcas todo eso y la verdad es que es súper chulo. Y como nosotros como autocrítica, pues muchas veces nos deberíamos de quitar la corbata, ¿no? En plan, el estar un poco más a pie y que la visibilidad que antes hablábamos, hay veces que pasa con cosas tan sencillas como poner un logotipo en una charla que haces, ¿sabes? En plan, o no subir solo fotos en las que salgamos trabajando, ¿sabes? Porque al final trabajamos mucho, pero si solo se sube la foto serios trabajando es totalmente una realidad paralela a lo que yo por lo menos viví. Y es que estás trabajando mucho, sí, muchísimo, trabajas todo lo que tú quieras, que lo hemos dicho antes también, pero durante ese trabajo a lo mejor estás riéndote, conociendo gente, eso que ha dicho Dani, que ves una vez al año de sitios en los que no habrías ido nunca y que no habrías conocido, viendo cómo se está impartiendo tu grado en otros sitios y diciendo, joder, tío, si es que esta asignatura, la tuya es la leche, la mía, yo la quiero también así en mi universidad. Y la verdad es que es muy guay. Y al final, pues lo que hemos dicho, vente, conoce a gente y ya verás cómo te quedas. Me Además, gusta al final os porque acabaréis ayudando unos a otros. a mí me gusta porque os habéis convencido, no los habéis engañado, habéis sido muy honestos y eso de verdad os lo agradezco en el corazón. Pero hubo una cosa que es un poco a medida de último bloque de toda la charla, más o menos viendo la hora que es, y es que los cuatro habéis dicho algo en común y es que la representación estudiantil te da una segunda visión de cómo es la universidad, ¿no? Creo que es algo común que cualquier representante estudiantil puede decir, que en los últimos años como que la gente está mucho más concentrada en ir a clase, es decir, yo voy a clase, cumplo mis horas, o si eso, ni voy, y luego ya me voy a casa o voy a otras cosas o me despreocupo. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber un poco, a base de esa experiencia que tenéis y esa segunda visión que tenéis de la universidad, un poco paralela y que, como dice Dani, a veces pues nos cuesta quitarnos la corbata y ser estudiantes o gente normal de 21 años, sino gente que tiene mentalmente 45 años y está amargada entre normativas, reuniones y demás. A mí me gustaría que si podéis responder a una asignatura pendiente que creéis que tiene la universidad, es decir, algo que veis que pasan los años y que hasta que la universidad no cambia y que la gente no percibe, y por otra sí, en base a vuestra experiencia o la situación actual o demás, si creéis que el CET en algún sentido debería orientar algún posicionamiento en respecto a alguna materia, es decir, algo que vosotros consideréis que en base a todo lo que está pasando, a todo lo que se está viviendo, en según qué temas, avances tecnológicos, situación actual, ¿qué pueden aportar los estudiantes de telecomunicación a la sociedad? Sé que es un poco una pregunta mucho más extraña, pero principalmente es eso, es decir, por un lado, ¿qué fallos veis que tiene la universidad y que parece que pasa Alex, pasa Mónica, pasamos los dos Danis, pasa Eva y que no se arregla y dices tú, pero ¿cómo es posible que no se arregle? Y por otro, algo que a lo mejor un trabajo pendiente que os hubiese gustado que siguiese o cómo tendría que orientarse el CET actualmente.
A ver, pues empiezo yo otra vez porque como no hablan así. Venga, va. Habla porque quieres, chica. La llevo. Gatuno. A raíz de todo esto que hemos vivido, gracias, entre comillas, a la pandemia, al COVID, al confinamiento este infinito que hemos vivido, yo creo que la gran asignatura pendiente de la universidad es ser capaz de que un profesor dé una clase a distancia y que sea igual de efectiva que una presencial. O sea, o no tener que retrasar todos los laboratorios 3 meses porque no se pueda acceder a un laboratorio, ya sea porque no existe ese laboratorio o por, en este caso, una pandemia. Yo en mi escuela lo he sufrido bastante. Hemos tenido clases que se han parado, asignaturas enteras que se han parado 2 meses porque, uno, no sabíamos qué iba a pasar y dos, los profesores no tenían esa formación como para ser capaz de hacer un documento lo suficientemente preparado como para que un alumno lo coja en su casa, lo lea, entienda y al acceder a la clase de resolución de preguntas pueda conseguir esos conocimientos perfectamente. Es algo que estos últimos 4 meses me han perseguido, es como una pesadilla. Y de verdad, quiero llorar con este tema, ¿vale? No me gusta. Y bueno, yo creo que los posicionamientos del FED sería muy interesante trabajar este tema. Es muy complicado, también quiero decirlo. Uno, las universidades no están preparadas para ser a distancia, para eso hay universidades especializadas para ser a distancia. Y dos, es un tema muy extenso, cada universidad es distinta, pero sería muy interesante. Yo lo dejo ahí. Yo en el sentido de asignaturas pendientes, yo creo que la asignatura pendiente de la universidad es la docencia. Y parece que suena un poco así, suena hasta feo. Pero por veces que he estado trabajando a través de comisiones o a través de organismos de acreditación, en calidad docente lo que me doy cuenta es que al final casi todos los profesores universitarios tienen una concepción de la docencia muy tradicional. Que es verdad que a veces puede ser necesaria y que puede venir bien que es así, pero por lo general, cuando tú intentas trasladar esa docencia tradicional a la pandemia, que ha sido un desastre, o simplemente el entender que ciertos modelos de evaluación tradicional no tienen por qué ser los exámenes, que evaluación no significa examen, evaluación significa certificar que has adquirido unas competencias, creo que eso y todo lo que gira en torno a la docencia es el problema que tiene la universidad hoy en día. Que no se dan cuenta de que el tiempo pasa y que la clase magistral, aunque es útil para ciertas cosas, quizá hay que evolucionar un poco y hacer un poco caso a esos expertos en educación, porque si verá que hay universidades que son más, pues las universidades politécnicas en general son universidades que a lo mejor no tienen un departamento de educación en concreto, pero las universidades generalistas que tienen facultades que se dedican a la formación del profesorado y son especialistas en docencia digital, en nuevas formas de docencia, que llega la pandemia, proponen nuevas alternativas y no les hacen ni caso, teniendo esas posibilidades de adaptar tu docencia tradicional a esa nueva docencia, creo que es un problema que tiene la universidad. E hilado con eso, otro problema que creo que tiene la universidad es la falta de mecanismos para castigar a los profesores. Suena también un poco regular, pero yo creo que es así. Las normativas para los estudiantes son leyes y para los profesores suelen ser directrices. Si yo incumplo una guía docente, a mí me suspende la asignatura. Si tú incumples una guía docente, con mucho te dan un toque de atención como profesor. Y lo que me he encontrado esta pandemia es que mi mayor problema no tenía con la dirección de mi centro, con el rectorado de mi universidad, lo tenía con el profesor. Porque el rectorado, por lo general, el vicerrectorado de calidad o de estudiantes, siempre han intentado hacernos caso a los estudiantes y las directrices que han dado desde el rectorado han sido bastante claras sobre lo que hay que hacer y estábamos estudiantes de acuerdo. El problema era cuando llegaba el profesor y no lo hacía. Y decías, es que esto no puedes hacerlo. Y te decía, bueno, pues es que lo he hecho. Y te ibas a tu dirección, a tu departamento y decías, ha pasado esto. Y decían, le daremos un toque. Esa falta de mecanismos a mí es una cosa que me enerva bastante como representante. Y es uno de mis grandes problemas de frustración de la que hablábamos antes como representante. Yo esa frustración la he sentido con el concepto mérito docente.
Un mérito docente no es dar una clase. Un mérito docente es crear un material suficientemente extenso como para que un alumno se pueda sacar una matrícula de honor y sea maravilloso. No darme una clase que me la va a dar igual el de la esquina porque se está leyendo las mismas diapositivas que tú. Gracias. Sí. Yo, relacionado con eso que decía Dani también, o sea, algo que, o sea, es al final o sea, un poco los mecanismos de eso, de poner las medidas necesarias. Y también un poco hilado con eso, la propia autocrítica. O sea, yo creo que en la universidad muchas veces, o sea, como que se lava un poco las manos, o sea, en plan, no, si es que le daremos un toque de atención, o es que no podemos hacer nada. Y dices, pero es que yo estoy seguro realmente que si la universidad pusiera tantísimo empeño como nosotros ponemos, en, oye, esta asignatura está bastante mal, o sea, tienes a muchos estudiantes puteados, ponte las pilas y haz algo. O sea, realmente se podrían hacer muchísimas más cosas de la que se hacen. Y al final es un poco la de, bueno, es que no tengo mecanismos, me lavo las manos. Y dices, pues bueno, trabaja por conseguir esos mecanismos. Un poquito ese aspecto de autocrítica de decir, oye, pues vamos a intentar cambiarnos de dentro. O sea, yo creo que al final es un problema mucho que se ve también de al final. Estoy seguro de que si hablas con, bueno, o sea, estoy seguro de que si hablas con Pastelito van a decir lo mismo, o sea, que la universidad está como es muy profesor centrista o sea, en lo que es el núcleo, y cualquier idea a lo mejor que venga desde los estudiantes o cualquier idea que venga desde eso, de los estudiantes, se ve un poco como, buah, pero bueno, o sea, es que esto es una idea contra nosotros. Y dices, pues no, esto es una idea para que la universidad como colectivo estemos todos mejor y la cosa funcione mejor. Y bueno, perdón por darte una cosa que se me acaba de ocurrir. Creo que también un problema que tiene la universidad es que no se da cuenta de la fuerza que tiene como universidad y como universidades de la Comunidad de Madrid y del Estado español. Estoy harto de escuchar de, no, es que en la Comunidad de Madrid nos debe 19 millones de euros a las universidades. ¿Y qué vais a hacer? Volver a pedírselos. Volver al juzgado a pedir lo mismo con el mismo documento. Me refiero, yo entiendo que hay cierta impunidad por parte de los gobiernos a estas cosas, pero la universidad tiene mucha fuerza. Y a mí me da rabia que con el tema de la pandemia se estén sacando programas de micromecenazgo para proyectos en la universidad. Y te digan, no, si no son donaciones, si es simplemente para financiar ciertos proyectos. Es como si tuviese una buena financiación por parte del gobierno, esto no pasaría. Y si tú como tu universidad te posicionases contundentemente junto con el resto de universidades, ya vas a ver cómo te harían más caso, pero no, simplemente la Cruma o la CRUE, cuando toca posicionarse, dicen, bueno, nos parece que no está bien que hagáis esto, a no ser que lo hagáis, y si lo hacéis, pues estaremos tristes. Entonces, me da mucha rabia a veces cómo la universidad también se entiende como el último mono. Entonces... Sobre todo, en Comunidad de Madrid hemos tenido un gran problema en esta pandemia y es la información. Bueno, creo que todas las universidades de España, que no había información de dónde sacar, y esto sí que es cierto que antes lo teníamos, pero claro, como no era tan importante, pues no pasa nada. Pero en esta pandemia ha sido brutal. O sea, me quedo calladita y ya pasará. Y tú como, dame algo que pueda trabajar con ello, que me van a tirar de las orejas, por favor. Pero bueno. Sí, yo creo, por ejemplo, en esa línea que la mayor asignatura pendiente de las universidades es la rigidez que tiene y la inflexibilidad. Entonces, los estudiantes son muchísimo más flexibles de lo que es la universidad, y eso va en relación a lo que acabas de decir, Eva. En el momento que surge una pandemia, las universidades se tienen que flexibilizar a cañón, y son incapaces porque son muy inflexibles, muy rígidas y tienen mucho ego. Yo, la verdad es que he vivido la pandemia, me quedaba solo una asignatura y entonces la he vivido mucho más de fuera de lo que podíais haberlo vivido Eva o tú, Dani, pero me he dado cuenta de que el ego persiste post-pandemia, que yo no creo que estemos ni mucho menos en una post-pandemia, y universidades que ni siquiera han intentado decir, bueno, es que mi programa telemático ha sido una basura. No, ahora es como, vuelta al cole, chavales, nos vamos al campus. Por favor, sí, se me ha olvidado lo que hemos hecho y... Claro, o sea, es como, a ver, pero recapacitar un poco, ¿sabes? En plan, estas situaciones nos van a decir que de aquí al futuro vamos a tener que ser muchísimo más flexibles. Y es una cosa que hay que exigirle un poco a la universidad, ¿no? Que es demasiado rígida, y yo creo que es debido a todos los organismos también, y antes lo hablábamos, tantos verticales que tienen tan pocos horizontales,
y las jerarquías que se meten hasta dentro de los departamentos, que lo mismo que has dicho tú, Dani, que es casi imposible llamarle la atención a un profesor porque literalmente es intocable, o sea, ese profesor. Entonces, al final le busca problemas a otros profesores, que yo entiendo que hay muchos que están hasta arriba entre investigación, docencia y que tienen muchísima carga, pero hay otros intocables que al final entorpecen más que ayudan, ¿no? Y hacen más rígida todavía la universidad y que se nos llene como de boca pequeña, y que al final yo creo que los representantes de estudiantes siempre pasamos por un grado bastante frustrante y de quemar, o sea, nos quemamos muchísimo por haber tratado con ciertos profesores a los cuales, o con ciertos organismos que son muy rígidos, que no atienden a ningún tipo de flexibilización ni a algún tipo de debate. Y yo creo que es la mayor tarea pendiente que tiene la universidad, que es flexibilizarse a nuevos cambios y no tener, para mí, la cabeza tan dura que somos universidades, y pues yo creo que deben de ser referentes a nivel de adaptación y sobre todo en estos tiempos. Y pues yo creo que para el CET de posicionamiento, yo creo que una de las cosas que ha dicho Dani antes, estaría muy guay que se hablara del tema de las frustraciones y cómo nos afecta a los estudiantes. No creo que seamos nosotros capaces de abordarlo en completo un estudio, pero creo que a lo mejor es el momento de intentar hacer unión con alguna otra sectorial, ya sea CEPIE, que es la de psicología, y hacer algún tema de cuáles las frustraciones que se están llevando a los estudiantes trabajando telemáticamente, y que puede surgir ahora porque muchas universidades hablan de docencia mixta, que a dónde sitúa la frustración en el estudiante. Que hay veces que decimos es la carga lectiva, pero hay otras que hay estudiantes que se pueden llegar a frustrar por no recoger tantos conocimientos como les gustaría. Es que hay que verlo. Segundo, al tema de las cosas que podría hacer el CESO, que se me había pasado comentarlo antes. Yo, algo que creo que podría venir muy bien es, o sea, y lo digo porque lo veo ahora desde fuera, o sea, yo cuando estaba dentro cometí el mismo error, dices, a lo mejor no hace falta hacer tantos posicionamientos, sino los que haces, defenderlos bien. O sea, comentando antes cuáles son los que hay, y por ejemplo, el tema del máster integrado. O sea, yo cuando estuve de presidente ya debatimos el máster integrado, y antes de que yo estuviese de presidente, o sea, antes de que yo entrase al CET siquiera como representante, ya se había debatido el máster integrado. Y muchas veces decimos no, es que tenemos que actualizar esto, que es importante, y dices, a lo mejor, o sea, no hace falta tanto oye, vamos a reactualizar esto, sino vamos a, de verdad, dices, tenemos este posicionamiento, o sea, vamos a juntarnos con las organizaciones que sea, vamos a juntarnos con el ministerio, con universidades, con lo que sea, y vamos a defender de verdad, o vamos a hacer todo lo posible porque este posicionamiento salga adelante o estas medidas salgan adelante. Dices, a lo mejor, o sea, está claro que no va a ser una cosa que se va a poder hacer en un año, pero dices, a lo mejor estamos 3-4 años consecutivos trabajando en ello muy duramente, y dices, y es cuando se hace de verdad el hueco en la pared. O sea, y te repito que no es algo que lo digo como en plan, como crítica al CET, dices, sino porque yo en el momento cuando estaba dentro tampoco me di cuenta, y dices, y ahora lo veo y es como, joder, o sea, si es que esto es algo que sigue haciendo falta, y al final, o sea, quieres hacer tantas cosas cuando estás dentro que no te da tiempo a hacerlas todas. Dices, a lo mejor además, pues vamos a poner de verdad el foco. Súper de acuerdo, tú. Bueno, pues tomamos nota para Alicante. Ya son las 6, las preguntas que se fueron viniendo las fuimos más o menos diciendo en los distintos bloques. De todos modos, a mí me gustaría, a modo de cierre, y así si la gente quiere hacer una pregunta más, pues tiene tiempo de hacerla, que a modo de despedida comentaseis, o a modo de ejercicio de despedida, os imaginaseis o situaseis en ese joven Dani, Alex, Moni y Eva que entraba en la delegación por primera vez, que empezaba como representante, y que tuviese la oportunidad de que vosotros, con vuestra experiencia, con vuestro bagaje y vuestra veteranía, tuvieses la oportunidad de en un minuto o en nada, una frase, darle un consejo a esa persona. ¿Qué consejo le daríais a vuestro yo del pasado que empezaba recién en representación con toda vuestra experiencia al día de hoy? ¿Qué le diríais para ayudarla? Venga, va. Que siempre empieza Eva. Yo le diría, abre tu mente, relájate, las cosas van a salir seguro, o sea, y si no, siempre va a haber gente que te va a ayudar a que salgan, y si no salen, no pasa nada, porque lo vas a poder volver a intentar, o va a haber gente que lo va a intentar por ti, así que relájate y disfruta del camino, y
y básicamente eso. Yo creo que diría, no se te olvide que eres estudiante, que para ser representante de estudiantes eres estudiante, primero, porque te vas a evitar disgustos de casi irte a permanencia. Haz caso a tus mayores, haz caso a los más veteranos, pero tampoco mucho. O sea, créate tus propias opiniones, porque yo creo que a base de que me vayan diciendo cosas me creen ciertas opiniones ellos, he llegado a prejuzgar a personas, a gente que no debería haber hecho. Entonces, créate tus propias opiniones, haz amigos en representación, porque aunque van a venir solos seguramente, creo que no hay nada que dé más satisfacción que cuando estás cabreado poner a parir a la universidad, a los profesores, a tu centro, con otros amigos representantes. Es las mejores maneras que tienes de gestionar tu propio quemado, que es compartiéndolo con otras personas. Entonces, júntate y porque siempre vas a llegar más lejos acompañado. Entonces, creo que son un poco las tres cosas que le diría a mi joven representante. Yo, o sea, lo primero sobre todo que diría es no tengas miedo, porque, o sea, yo me acuerdo cuando empecé, o sea, realmente lo pienso y dices, ahora la gente que a lo mejor que nos esté viendo y está empezando dirá, buah, o sea, yo en la vida voy a llegar a ser como esta gente que son súper pros, que han hecho, se han sido capaces de hacer cosas súper impresionantes. Pero yo me acuerdo cuando entré que fui empecé como delegado de clase de rebote, la primera vez que tuve que hablar, o sea, no era capaz de hablar delante de una clase y al final son cosas, o sea, y yo veía a los que en aquel momento eran veteranos y pensaba, guau, o sea, si es que son dioses, o sea, es que nunca voy a llegar hasta donde están ellos. Y desde al final, o sea, una vez lo ves, o sea, las cosas van pasando poco a poco, o sea, no puedes pretender tampoco que cuando acabas de entrar tengas la misma experiencia que la gente que lleva muchos años y es totalmente normal. O sea, entonces, no tengas miedo que de verdad que las cosas van saliendo, que poco a poco y que ya llegarás hasta donde quieras llegar. Y después también, o sea, relacionado con esto y muy importante, o sea, por remarcar lo que lo ha dicho Mónica antes, o sea, que si las cosas no salen no pasa absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad o cuando estaba en representación, los momentos en los que algo en lo que había trabajado muchísimo no salían y yo me acuerdo pero pasarme días y semanas en mi casa pero fatal, en plan, joder, estoy tocado, o sea, porque he trabajado mucho para esto y no sale, y dices, pero bueno, o sea, al final de lo que se trata sobre todo es hacer todo lo que puedas y al final, o sea, pues por lo menos quedarte tranquilo y decir, mira, o sea, si no ha podido salir, no pasa nada, o sea, ya está, a la próxima saldrá, pero por lo menos yo he hecho todo lo que he podido y ya está. Y pues, o sea, para la próxima no sabré cómo hacerlo diferente. Pues ve que a mí, yo le diría muchas cosas. Lo primero que le diría es, métete, pero no cojas 45 cargos. Inconsciente, por favor, que también tienes que estudiar. Haz algo más con tu vida. Gracias. Que abriera bien los ojos porque le va a servir de mucho, no solo en esta etapa que es la representación o la universidad, sino en su propia vida. A mí, como hemos dicho antes, a mí la representación estudiantil me ha hecho evolucionar tanto personal como profesionalmente muchísimo. Soy una persona totalmente distinta y lo agradezco, que conste, lo agradezco un montón. Disfruta de la gente que vas a encontrarte porque muchos te van a dar muchas cosas y van a acabar siendo gente muy importante en tu vida, como gente de aquí, por ejemplo. Y vívelo, que se acaba y lo vas a echar de menos, la verdad. Y eso es lo que le diría, pero que estudie, por favor, estudie. Vámonos a llorar. No es como los fines de asamblea, que nos ponemos todos ahí abriendo micros. Por favor, no. Pamplona, por favor, no. No. Bueno, pues ya un poco ya pasamos de las 6. Un poco aquí como refuerzo de consejos así que dan desde el chat. Por ejemplo, una chica llamada Marga MC, no sé si la conocéis, que también añade como consejo que siempre haced amigos no solo con representantes de clase, sino con vuestros compañeros de clase. Porque podéis ir de cañas pues ir a tomar una caña discutiendo lo que pasó en claustro, como podéis discutir del cabrón de Mates 1 que te pone un examen que no te sabes de dónde has sacado las preguntas. Y eso también es importante, sobre todo por algo que vosotros mismos habéis dicho, y es que somos representantes estudiantiles y algunos con más experiencia, otros con menos, pero antes somos estudiantes y es una etapa que no podemos dejar de lado. Así que con esto os despido, ya pasamos más de las 6. Daros las gracias a los 4 por sacar un pedacito de vuestro tiempo para dedicarlo a esta charla. A todos los que nos habéis seguido por Twitch.
y sobre todo a la comisión organizadora, que la semana pasada lo dije, casi me matan por el trabajo que están haciendo. Y bueno, espero a los 4, si tenéis hueco en octubre, venir al Congreso de Alicante. Y sin más, os deseo muy buenas tardes y